En 2014, la Colombie est devenue le 14e pays à ratifier la Convention sur les travailleuses domestiques, un outil développé par l'Organisation internationale du travail qui cherche à établir des standards internationaux pour les travailleurs domestiques. Toutefois, très peu d'actions ont été prises par le gouvernement colombien au cours des 6 dernières années pour mettre en pratique les mesures décrites dans l'accord, et les travailleurs domestiques continuent d'endurer plusieurs types d'abus dans leur lieu de travail. En effet, en conséquence des siècles d'esclavagisme colonial et de guerre civile, les travailleuses domestiques en Colombie contemporaine sont systématiquement marginalisées en raison de leur race, de leur ethnicité, de leur genre et de leur statut socio-économique. Elles se trouvent ainsi souvent dans des lieux de travail où cette oppression historique est reproduite entre employeurs et employés. Toutefois, depuis le début des années 2010, des syndicats défendant les droits des travailleuses domestiques ont émergé en Colombie, dont l'Union de travailleuses afro-colombiennes du service domestique ou UTRASD à Medellín. Mi nombre es Claribet Palacios García, mujer víctima del conflicto armado que ha atravesado el país durante años. He estado por mucho tiempo en el trabajo doméstico porque ha sido la puerta de entrada para el mundo laboral después de atravesar las situaciones de guerra en nuestros territorios. Por esa causa que la mayoría de las socias de nuestro sindicato también son trabajadoras domésticas provenientes de territorios los cuales han sufrido la guerra en todos los sentidos. El objetivo de UTRASD desde su creación ha sido velar por los intereses, por la reivindicación, así está escrito, velar por la reivindicación de los derechos de las trabajadoras domésticas en todo el territorio nacional, incidir ante los tomadores de decisiones y ante los empleadores y la sociedad en general para que el trabajo doméstico se reconozca, se valore y se mejoren las condiciones en el entorno laboral. UTRASD nos dan asesoramiento sobre derecho laboral, derecho sexual y reproductivo y movilizaciones. Trabajamos en dos frentes importantes. El primer frente es el frente de orden interno, que tiene que ver con 5 áreas fundamentales en las que desarrollamos el trabajo, que es el área de defensa de derechos, el área de comunicación pública, la de incidencia política, la de educación y la de organización y formación política. De esa manera hemos alineado el trabajo para dar mayor respuesta a la necesidad organizativa. En muchas ocasiones, propiamente como UTRASD, pero también hemos hecho un gran trabajo que considero ha sido de los más significativos y ha sido convocar a otros grupos sindicales de trabajadoras domésticas a unirse y elaborar una agenda conjunta. En un país como el nuestro, donde la desigualdad está al orden del día, nosotros no podemos estar poniendo voces débiles por una esquina y por la otra. Hay que potenciar la voz. De una mesa tripartita para el desarrollo de políticas públicas, además de avances constitucionales relevantes para la valoración del trabajo doméstico y avance de los derechos de estas trabajadoras como seguridad social, cesantías, pensión, vacaciones remuneradas, entre otros. Bueno, este sindicato se creó a partir de una investigación que se hizo entre 2012 y 2013, una investigación que se llamó Barriendo las Invisibilidades. Esta investigación la adelantó la Escuela Nacional Sindical y Carabantú. Fue una muestra que se hizo con alrededor de 106 mujeres. La mayoría de esas mujeres eran negras. Al ir desarrollando los grupos focales, pues se fue evidenciando la necesidad de que había que organizar las mujeres. Hay un concepto mal elaborado en Colombia y es el estigma sindical, es creer que los sindicatos solamente son violentos y que los sindicatos no tienen un objetivo claro, como es el reivindicar las causas laborales de los trabajadores y trabajadoras.
Entonces esas lógicas equívocas hacían que muchas no estuvieran convencidas de que se fuera un sindicato. Sin embargo, se constituyó con 28 mujeres negras y a partir de ahí se fueron sumando otras. En la actualidad somos 630 mujeres. La estructura UTRASD es una estructura de orden nacional. Nosotras estamos en Bolívar, estamos en Bogotá, en Urabá, en Neiva y en Medellín. Tenemos planes de constituir 3 subdirectivas más en Barranquilla, en Cali y en Quito. ¿Por qué estas zonas? Porque son de las zonas que más se vulneran derechos de trabajadoras domésticas. El impacto de la ley de prima podríamos decir que es un impacto que sigue siendo desfavorable. Y para ese entonces el pago de la prima de manera voluntaria por parte de los empleadores era alrededor de unos 16 puntos porcentuales. En la actualidad es de más o menos 25 puntos. Entonces es muy triste saber que el pago de la prima no hemos llegado ni siquiera a un 50%. Entonces vemos que si bien la ley se conquistó, existe, no ha tenido una implementación eficaz. En medio de la crisis por el COVID-19, seguimos resistiendo y exigiendo nuestros derechos conquistados. Alto. Exigimos que no el impacto del COVID-19 en Colombia en el sector de trabajo doméstico ha sido un impacto altamente negativo. Ha puesto sobre el tapete la situación de precariedad de muchas mujeres trabajadoras domésticas, mujeres que han sido obligadas a trabajar interna en contra de su voluntad, incluso a salir de la zona urbana para irse a la zona rural con sus empleadores, porque algunos tomaron las decisiones de irse a sus fincas. Para ellos es normal irse a su finca. No es normal para una trabajadora doméstica que tiene sus hijos, quien las esperan por la noche y que muchas tuvieron que abandonarlos para poder mantener el trabajo. La pandemia, por ejemplo, nos develó la falta de voluntad gubernamental frente al trabajo doméstico. Nosotras no quedamos incluidas en ninguno de los beneficios económicos de los cuales se tomaron en cuenta para mitigar el impacto económico en el marco del COVID-19. Es muy triste saber que uno tiene que cargar no solo a veces con esa falta de reconocimiento social, sino también con la falta de reconocimiento por parte del gobierno. El número más alto de afiliadas de la organización ha entrado de mayo de 2020 a marzo de 2021. Ahí hemos tenido el mayor número. O sea, lo que crecimos en este año no se había crecido antes, pero es porque las mujeres andan como buscando dónde me escuchan, quién me ayuda, quién me apoya, cómo lo hago, me echaron, qué hago, dónde voy. Es por esa razón. Es una aplicación que se construyó con las voces de las trabajadoras domésticas y esta aplicación, por ejemplo, tiene unos ítems muy importantes como violencia y acoso, tiene seguridad social, tiene calculadora salarial, organización sindical, es decir, que las trabajadoras entiendan que organizarse sindicalmente no es un delito, tiene ruta de acceso a la justicia, esa ruta está constituida por instituciones donde hay que acudir en caso de una vulneración. Entonces, una trabajadora que ha sufrido violencia y acoso, si entra a esta app y le dan este ítem, va a saber dónde la direcciona, según su caso. Entonces, consideramos que es una herramienta muy completa, que es de cierta manera una abogada gratis para las trabajadoras domésticas. Alors que la Colombie se caractérise notamment par son contexte de violence chronique, reposant sur une combinaison de racisme systémique, pauvreté et conflits armés, il faut y ajouter un contexte de criminalisation des syndicats.
Malgré cet environnement peu favorable à l'organisation des victimes du système, ainsi que d'un soutien inexistant de la part des institutions gouvernementales, Outrasde a été créé pour protéger les droits des travailleuses domestiques, principalement afro-colombiennes. L'organisation a pris de l'ampleur au fil des années et compte désormais plusieurs antennes à travers le pays, ainsi que des centaines de membres. Même en pleine pandémie mondiale, contexte encore plus vulnérabilisant pour ce groupe de femmes dont les conditions de travail ont été directement impactées négativement, la créativité de l'organisation a mené au lancement d'un outil digital permettant de briser l'isolement, recruter, informer et ainsi poursuivre la lutte collective pour le respect des droits des travailleuses domestiques en Colombie.